Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Dios te guarde. Te habla tu hermana Yacel Félix, trayéndote una palabra en este hermoso día. Gloria a Dios, agradeciendo a Dios por un día más de vida que nos ha entregado, donde muchas personas hoy mueren. Otra persona, gloria al Señor, agradecemos porque Dios nos ha dado un día más. Reiterándole, mis queridos hermanos, Cristo está a la puerta. La muerte se está llevando a lo primero que halle. Gloria a Dios, procura tener tu cuenta arreglada delante del Señor y vivir una vida de acuerdo a su palabra para que pueda ser salvo. Estamos en unos tiempos difíciles, unos tiempos sumamente, por ejemplo, aquí en mi país, a cada rato mueren personas, matan personas, viven entre lío de banda, entre contienda. Señor, y verdaderamente Cristo viene y no es un relajo. Pero le traigo una hermosa palabra a este pueblo del Señor en hoy en día. En Mateo, gloria a Dios, en su capítulo 16, versículo 15 en adelante. Vamos a estar leyendo. Tú sabes que a veces nosotros nos olvidamos verdaderamente de lo que el Señor nos ha entregado o de lo que el Señor nos ha otorgado. Y tú tienes que entender y a recordarte quién eres tú en Dios. El potencial que el Señor te ha entregado a ti, no hay muralla que se quede de pie delante de ti. Todo podemos derribarlo, toda muralla, toda pared, podemos desgranarla en el nombre de Jesús. Podemos derribarla, podemos destruirla, todo aquello que te angustia, todas las dificultades podemos derribarla en el nombre de Jesús. Y vengo a recordarte esta hermosa palabra, gloria a Dios, que Dios le dijo a Pedro. En un tiempo el Señor le preguntó a ellos y le dijo, gloria al Señor. Le dijo, algunos dicen, en su capítulo 15. Y Jesús le responde y le dice, Jesús le pregunta y le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Le preguntó. Simón Pedro respondió. La revelación fue depositada en Simón Pedro. Y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no le conociste por medio humano, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Gloria a Dios. Dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá la vencería. Te daré las llaves del reino de los cielos. Oye, ¿qué llave tú tienes? Tú como iglesia y servidor de Cristo, escucha esto atentamente. ¿Qué tipo de llave tú tienes en tus manos? Gloria al Señor. Dice, y te daré las llaves del cielo, del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Eso es para que tú veas la llave tan poderosa que te ha entregado el Padre a ti. Cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier adversidad, átalo en el nombre de Jesús. Porque lo que tú ates aquí en la tierra será atado allá arriba en los cielos. Y lo que desates aquí abajo será desatado allá arriba en los cielos. Yo no sé cuál es tu dificultad, yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu percance, pero empieza a adaptar esa enfermedad y dile, enfermedad, te ato ahora en el nombre de Jesús. Porque Él venció, Él curó toda mis heridas y sanó toda mi dolencia cuando murió en la cruz del Calvario. Y empieza a atar ese problema que te causa molestia, empieza a atar esa enfermedad que te tiene atado, que los médicos te dicen que tú no vas a seguir más, que tú de esa enfermedad vas a morir. Dile, mentira, diablo, porque el Señor me ha entregado una llave, lo cual yo puedo atarte aquí abajo en la tierra y te ato allá arriba en los cielos. Gloria a Dios, desata tu
tu salud ahora. En el nombre de Jesús, empieza a desatar tus bienes, empieza a desatar tus finanzas, empieza a desatar tu familia, tu relación, gloria al Señor. Empieza a desatar a tus hijos, gloria a Dios, de toda palabra de maldición que lo haga atado el mundo, que lo haga atado algún familiar. Empieza a desatarlo ahora en el nombre de Jesús. Recuérdate que tú no eres cualquier cosa en Dios. Tú eres una alma forjada en Cristo Jesús, la cual te está capacitando en el medio de todo lo que tú has pasado para que te dé verdaderamente un guerrero o una guerrera como lo que tú eres, gloria a Dios. Recuérdate que tú tienes una llave con la cual tú puedes abrir y cerrar puertas. No tan solo aquí en la tierra, sino también en los cielos. Recuérdate quién fue que te llamó. No importa que la gente diga, ay, pero tú nunca vas a llegar a nada, pero tú nunca vas a avanzar. Tú no te ves que tú nunca progresas. Tú no te ves que por más que tú te esfuerces y por más que tú tratas de echar para adelante, nunca avanzas. Es que tú no te estás dando cuenta de que tú no vas a llegar a ningún lado. Dile mentira, diablo, porque la llave del éxito ya el Padre me la entregó antes de irse al cielo. Empieza a guerrear por tu bendición, así como Jacob, gloria a Dios, que en un momento de dificultad en su vida, en un momento de problema, gloria al Señor, le hace una visita el ángel del Señor a Jacob. Y Jacob ve a este ángel y le dice, si no me bendice, tú no te vas a ir. Empieza a guerrear con el ángel, empieza a guerrear con esa situación que te atormenta. Y dile, hasta que no te vayas, yo no voy a dejar de guerrear. Hasta que no te vayas, no te voy a dejar de atar. Hasta que tú no me sueltes, no voy a dejar de interceder. Sigue intercediendo, sigue luchando, sigue avanzando. Porque así como Jacob, el ángel lo bendijo, así esa enfermedad te va a soltar en el nombre de Jesús. Así esa dificultad de esos procesos económicos te van a soltar en el nombre de Jesús. Sigue peleando, sigue batallando, no te detengas, gloria a Dios. Que el ejército del Padre va contigo peleando la buena batalla. Simple y llanamente son exposiciones demoníacas que se atraviesan a través de un proceso difícil, pero el Señor se glorifica entre medio de ese proceso. Entre medio de la dificultad, Dios te hace entender y te hace mirar de que Él sigue siendo fiel. Él te hace entender que Él sigue siendo el mismo hoy, de mañana, de siempre, que Él nunca ha cambiado. A veces decimos, Señor, pero yo te clamo y tú no respondes. Dijo David, pacientemente esperé en Jehová y Él escuchó mi clamor. Espera pacientemente la respuesta de tu rey. Porque en un momento cuando uno va a tomar la decisión, nunca tomes el error de tomar una decisión antes de mudarte o antes de irte. Yo me acuerdo, gloria al Señor, que en el principio del evangelio, cuando yo me convertí, gloria al Señor, yo quería mudarme de un lugar. Se me levantó el enemigo de una manera sobrenatural. El enemigo, señores, también revela en sueño en la mano de Dios. El enemigo se filtra en su sueño para darte a identificar como que es Dios que te está dando una advertencia y no es así. Él se viste como ángel de luz dentro de tu sueño. Tienes que tener discernimiento y pedirle confirmación al Señor en cuanto a un sueño que tú hayas obtenido. A veces también nuestro subconsciente, por anhelar tanto algo, también nos da sueño y a veces entendemos de que es Dios. Y después cuando tomamos la decisión, cuando nos va mal, dice, pero el Señor me reveló esto. No, Señor, a veces nuestro subconsciente anhela tanto algo en nuestro corazón que nuestro subconsciente nos da visiones, nos da sueños de dichas cosas que queremos. Y a veces el enemigo también se filtra por ahí. Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo tenía que mudarme. Pero yo me quedé como, bueno, nos mudamos y ya, para mí era algo sencillo mudarme. Y yo me acuerdo que antes de yo mudarme, va un evangelista a la casa donde yo viví y me dice, no te mudes hasta que Dios no te confirme. Pero se levantó una guerra, mis hermanos. Mire, el enemigo empezó a revelarme el sueño, que la dueña de la casa empezaba a difamarme con mentiras. Y yo era una adolescente en ese entonces. Y empezó el enemigo a darme sueños turbadores, a darme el sueño donde la mujer empezaba a hablar muchas mentiras de mí.
Y eso me fue como persiguiendo durante los días. Y durante los días eso me atribulaba y yo le decía a mi esposo, tenemos que mudarnos, yo no quiero seguirme aquí, tuve tal y tal sueño. Ojo, señores, yo tengo, el Señor por su gracia y su misericordia, me ha dado lo que es el don de revelación en sueño. El Señor por medio de los sueños me habla de cosas que pueden acontecer, de cosas que me puede pasar a mí, a mi alrededor o viceversa. Y yo me acuerdo que en los sueños empezó a revelarme y yo le digo a mi esposa, acuérdate que el Señor me ha entregado ese don y yo no quiero que esta mujer salga por ahí a hablar mentira de mí. Y yo me acuerdo, mis queridos hermanos, que tomamos la decisión de mudarnos. Sin esperar confirmación de Dios. Nos mudamos, y donde nos mudamos, a otra casa, gloria a Dios, a mucha distancia de donde yo vivía, mis queridos hermanos, tengo para decirles que el enemigo se levantó de una manera, no física, sino espiritual. Al lugar donde yo vivía, ahí el dueño de la casa se convertía en un zángano. Más o menos los de aquí, los de República Dominicana, saben que un zángano es algo como que tiene la pata larga, un monstruo feísimo. Y el dueño de esa casa toda la noche hacía visita. Yo estaba embarazada, me acuerdo yo. Casi al parir, tenía como algunos 7 meses por ahí. Y yo me acuerdo que ese hombre hacía visitaciones todos los días. En la casa donde yo me había mudado, también se había ahorcado una persona, yo no sabía. Pues resulta que en el mundo espiritual eso empezó a perseguirme. Nosotros nos mudamos y a los 2 días casi morimos escambonizados. Me acuerdo yo que nosotros fuimos a la iglesia ese día. Y cuando fuimos a la iglesia, que fuimos a la casa, no había luz, se fue la luz, prendimos una vela y la pusimos arriba de un reproductor de cinta. Pero eso era, señores, eso era hierro, para que ustedes vean. Eso era hierro y ahí estaba ahí arriba la vela. Y yo me acuerdo que cuando nosotros llegamos de la iglesia, se nos entró un sueño, pero un sueño. Y llegamos y nos recostamos un poco hasta que llegara la luz. Y mi esposo puso la vela ahí. Pues mi esposo también se quedó dormido. Yo me quedé, todo el mundo nos quedamos dormidos. Yo tenía 2 bebés pequeños en ese entonces. Tenía uno de algunos 4 años y tenía otro de 1 año y medio. Mis queridos hermanos, y cuando mi esposo, el que empieza a escuchar como persona hablando, y como que le decían como, háganlo ahora que están durmiendo, háganlo. Y mi esposo fue que escuchó como personas hablando. Y mi esposo así como entre sueños, algo así, él se levantó. Y así como entre sueños, vio, a mí se me quemó televisor con todo. La televisora al hacer plástica salían chispas de plástico y caían arriba de la cama y la sábana empezaron a incendiarse. Y nosotros estábamos ahí. Y yo me acuerdo que cuando mi esposo vio el fuego, mi esposo me dice, Yacel, levántate. Corre, coge a los niños. Y yo me levanté rápidamente y cogí a los niños y me fui para afuera. Y mi esposo empezó a echarle agua a aquel fuego, mis hermanos. Y esa fue una de las veces donde el enemigo intentó matarme, por yo tomar una decisión sin esperar respuesta de Dios. Yo me acuerdo que después de ahí tampoco pedí confirmación, porque ya lo que yo me quería ir de ahí por muchos sucesos que veía espiritualmente. Este dueño de casa que se convertía en zángano, espíritu inmundo que rodeaban la casa, uno no podía dormir. Yo me acuerdo que buscando casa, pues nos fuimos a otro lugar. Y a otro lugar que nos fuimos, éramos cristianos, tal está. Y cuando nos fuimos a aquel lugar, en aquel lugar vivía una persona que practicaba brujería. Mis queridos hermanos, y yo me acuerdo que yo le dije a mi esposo, bueno, y nos vamos a mudar aquí, pues ahí al lado vive alguien que practica hechicería. No, pues imagínate, no hay donde mudar y nos mudamos, varón. Y tengo para contarle que no pasó como 2 semanas, la persona no estaba practicando hechicería. Pero después que nos mudamos ahí empezó a practicarla.
Empezó a practicarla. Yo agarraba a veces y me sentaba al frente. Y yo veía cómo los espíritus inmundos, así como transparentes, caminaban y poseían a la persona. Las personas caían así. Y yo me quedé, y yo, Dios mío. Y es tan tal que pasó un tiempo, yo empecé la oración a enfriarme, mi esposo se había enfriado, empecé a tener persecuciones espirituales. Y yo me acuerdo que el hijo mío, que tenía 1 año y medio, yo estaba en esa casa donde le digo, ya yo había dado a luz. Y yo me acuerdo que el hijo mío hablaba solo. Tenía como 1 año y medio, 2 años. Y me dice, y yo oigo que mi hijo le dice, vete tú. Hazlo tú. Y mi hijo se queda mirando fijo. Y yo, usted sabe, me quedo como a la expectativa. Mi hijo se llama Yael. Le digo yo, Yael, ¿y con quién es que tú hablas? Y él me decía, espérate, mami. Y él me decía, hazlo tú. Miraba por otra vez y decía, hazlo tú. Y yo me acuerdo que yo me asusto y le digo, yo tengo el más grande, el niño mío durmiendo, y el más pequeñito también, estaba de algunos como 1 mes. Y le digo a él, pero explícame, Yael, ¿qué es lo que pasa? Y él me dice, no, mami, que Cuco me está diciendo que yo cojo un cuchillo y yo mate a Jensel. Jensel es su hermano más grande. Y cuando yo lo escuché, yo le dije, dile, mentira, Satanás. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y yo me acuerdo que mi hijo repitió lo mismo y yo le dije, ¿y ahora tú lo ves? Él dijo, no, mami, se fue. Pero mi hijo estaba siendo visitado por espíritu para que mataran a su hermano. Mi queridos hermanos, y lo que le quiero dar a reiterar es cuando uno se mueve sin esperar confirmación en Dios, la misericordia de Dios nos cubre y nos alcanza. Pero cuando tú te mueves a territorio sin esperar una confirmación de Dios, mudarte o lo que sea, las consecuencias son terribles. Yo me acuerdo que cuando yo me mudé a ese lugar, esa persona me regaló un muñeco. Me regaló como en forma de un muñeco. Y yo, inocente al fin, o sea, yo dije, bueno, ok, yo entiendo que trabaja con hechicería, pero no entiendo tampoco, o sea, no entendía que podía hacerme guerra. Por cuestión de que yo decía, bueno, yo físicamente yo no le hago guerra. Porque yo no entendía, mis hermanos, aunque yo veía las cosas espirituales, yo no le entendía a su plenitud. Y cuando me regalaron ese muñeco, mis queridos hermanos, en mi casa se empezaban a mover cosas. Mi hijo empezaba a ver cosas, hablaba con cosas, y yo no entendía. Y yo empezaba, me fue enfriando en la vida diaria de la oración, me fui enfriando. Mi esposo se enfrió totalmente. Yo me acuerdo que en uno de esos tiempos había una persona que vivía al lado de mí, se armó un revolú, que nosotros caímos hasta presos. Nosotros caímos hasta presos y Dios se glorificó porque en cada área donde estuvo mi esposo y estuvimos yo, era porque había que dar una palabra a alguien que estaba en aquel lugar. Señor, para que ustedes vean que el Señor, aún en nuestra desobediencia, aún en nuestra cosa, Él se mueve. Es como, por ejemplo, fulana me va a desobedecer, ella se va a ir por ahí, ok, ella va a trompezar con esto. Pero déjame yo permitir que cuando ella trompiece con esto, ve para entregarle esta palabra a esta persona. Y yo me acuerdo que cuando caímos presos como por berrinche, algo así, que era entre los vecinos. Yo me acuerdo que cuando yo llego al área, allá yo me topo con una hija de unos pastores. Y ahí el Señor empieza a darle palabra a esta persona, empieza a darle palabra también a otro de mujeres que llegan. Y el Señor empezó a restaurar y a levantar a esa persona que habían allí. Y el Señor me utilizó para su gloria y le entregó esa palabra que esa persona necesitaba. Y yo me acuerdo que al otro día nos despacharon, varón, pero ya después de ahí el enemigo empezó a acosarme. Y me dijo, y tú después de todo esto, tú vas a seguir siendo cristiano. ¿Y qué va a decir la gente de ti? Porque se armó un berrinche feo. Y yo me acuerdo que el Satanás me hablaba a mi mente y me decía, no, pero ¿y cómo tú vas a ser cristiana? ¿Qué van a pensar los vecinos de ti? ¿Se te olvida lo que tú hiciste anoche? El lío que se armó. Mi queridos hermanos, y yo me acuerdo que yo me desanimé. Seguía usando mi ropa de cristiana, pero ya no era la misma.
Hasta con un tiempo el enemigo empezó a ministrarme 2 semanas después. Y tú vas a vestir algo que tú no eres. Y así me fui desanimando. Yo me acuerdo que el Señor envió un profeta de él a la casa de mi madre. Yo estaba de visita ese día. Y el Señor me dio palabra de fortaleza. Me dijo, no te desanimes, levántate, que ahora yo te voy a utilizar con más fuerza. No te lleves de lo que te administra el diablo. Esta persona, señores, no me conocía. Primera vez que había ido a mi casa, era un pastor. O es pastor todavía. Y él fue y el Señor me dio palabra. Y yo empecé a llorar. Y yo dije, Señor, ¿y cómo sigo? ¿Cómo sigo si mira el testimonio está en el piso? Y él dijo, tranquila, que yo te voy a seguir utilizando con más poder. Levántate, continúa. Yo voy a hacer que mi gloria descienda a través de ti. Y yo me acuerdo que a lo primero estaba motivada, pero después recaí. Yo me acuerdo que ya los espíritus se manifestaban literal dentro de mi casa. Y yo, aunque ya estaba fría, yo le decía a ellos, es que ustedes no pertenecen aquí, es que esta casa no les pertenece, ustedes tienen que irse. Pero lo que yo no entendía, mis queridos hermanos, era que ellos entraban porque había un peluche dentro de mi casa y me lo habían enviado preparado. Y yo me acuerdo que tiempo después, cuando yo me mudé a otro lugar, yo regalé ese peluche. Y cuando yo regalé ese peluche, mis queridos hermanos, yo me acuerdo que cuando yo me mudé, mi hermana me ayudó a hacer la mudanza. Tengo por ahí a mi hermana de testigo. Que ella fue la que cogió el peluche. Ay, déjame el peluche, ya pues está bien, quédate con el peluche. Se quedó con el peluche. Y cuando ella recibió el peluche, ella empezó a tener visitaciones de espíritu. Y espíritus que la molestaban. Pero hubo una de las veces donde ella se soñaba con ese peluche. Y que ese peluche le decía, introduce el dedo aquí y verás cómo te haré rica. Y cuando mi hermana veía de que miraba a mi hermana una mano, pero cuando mi hermana agarraba y impulsaba el dedo, se iba convirtiendo en un hoyo negro. Y cuando mi hermana iba impulsando, cuando ella levantó, le estaba entrando el dedo adentro de la boca del peluche. Esos fueron uno de los acontecimientos que le pasó. Luego, ella agarra y estando muy tranquila, se agarra y empieza como a asfixiarse. Ella tiene peluche de cabecera, señores. Y ella se tiró una foto con el peluche. Se tiró como una foto hacia Abel, que era lo que le molestaba. Y cuando ella lo miró, que esa foto la teníamos por ahí, no sé qué ha pasado, voy a ver si la investigo. Una uña verde, negra, larga, un dedo largo, verde, negro, le estaba haciendo así por la garganta. Y ella subió, me acuerdo yo, arriba llorando. Y mira esto, y así que no podía ni hablar, ni respirar, nerviosa. Y yo me acuerdo, mis queridos hermanos, que nosotros quemamos el peluche. Aquel peluche empezó a botar un humo negro raro. Y ese peluche empezaron como a chillar, como algo empezó a chillar. Y yo empecé a escuchar y ahí fue como que me repitieron la cinta de los tiempos en lo que pasaba con mi hijo. Y ahí escuché a alguien que me habló en mi mente y me dijo, ese peluche que te habían mandado había sido preparado. Y esos espíritus fueron preparados para hacer que tu hijo se mataran uno con otro. Mis niños pequeños, señores, oigan bien. Y cuando yo me transporté así como en los tiempos, yo dije, Dios mío, pero tú me guardas, tú me cubres. Señora, porque a veces uno coge cosas inconscientemente que uno entiende que no le van a hacer un daño a uno, señora, pero cuando uno es cristiano, uno tiene que tener cuenta de lo que uno coge. Cuando uno coge algo, sea de quien sea, preséntelo ante Dios y ore por eso. Porque a veces uno coge la cosa y uno no sabe que pueden venir espíritus infiltrados o brujería infiltrada a través de lo que sea. Mis queridos hermanos, yo viví esa experiencia, mire que yo no se la deseo a nadie. Donde mis hijos en esos tiempos, mayormente el mediano, estaba siendo ministrado por esos espíritus y yo lo podía ver físicamente. La suerte que los niños míos desde pequeños yo los incentivaba y los instruía en los caminos del Señor. Y yo les empecé a enseñar lo que era bueno y lo que era malo. Y el Señor como que iba obrando en ellos, mis queridos hermanos. Así que no tomes decisión a la ligera.
No importa que se te esté levantando el dueño de la casa, no importa que se te esté levantando cualquier dificultad, espera que Dios te confirme. No te muevas así porque trae consecuencias. Moverte sin dirección de Dios. Espera un tiempo más que el Señor te confirme que te muevas. No te muevas a la ligera, porque cada movimiento en el mundo espiritual, cuando tú no cuando tú no lo tomas bajo obediencia, se efectúa lo que es una violación a un reglamento, a tu moverte sin el Señor autorizar. Y se arma persecución en su contra. Por eso es que a veces cuando nos mudamos de un lugar a otro, nos va de mal en peor porque te mudaste sin esperar confirmación de parte de Dios. Acuérdate que cuando aceptaste a Cristo ya tú no te guiabas tú, sino que ahora el Espíritu Santo te guía. Jesús a través de su Espíritu te guía. No te muevas sin dirección. Vamos a estar orando por este pueblo, para que el Señor venga bendiciendo y dando fortaleza para que esperen la respuesta de Dios, mis queridos hermanos. Eso yo lo viví, fue real, fue una tormenta fuerte. Que créame, yo no se lo deseo a nadie. A nadie se lo deseo. Vamos a estar orando por este hermoso pueblo. Esta era la palabra que te quería dar en esta hermosa mañana. Y recuérdate que la llave que el Señor te ha entregado, ni la puerta del infierno prevalecerá contra la iglesia que Cristo ha levantado. Y tú eres parte de esta iglesia. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te glorificamos. Te bendecimos, Rey. Pidiéndote, Padre, fortaleza por tu pueblo. Siempre te pido fortaleza, ya que este caminar es difícil. Pero contigo lo podemos. Agarrado de tu mano podemos vencer. Así como tú venciste al mundo, Jesús. Nosotros también venceremos en tu nombre. Te pido fortaleza por este pueblo. Que tú lo vengas guiando de una manera en especial. Padre, que tú le respondas a esta persona, Señor. A esa persona que tú le respondas, Padre de la gloria. Respóndele, Señor, a esta persona que están esperando una respuesta de tu parte, Padre. Avive su espíritu, Señor, ayúdalo a seguir hacia adelante, Padre de la gloria. Fortalece su alma, su rodilla, su cuerpo, su ser. Abre puertas de bendición a su favor, Señor. Padre, te pedimos por la restauración matrimonial, que tú vengas restaurando esta familia, Señor. Que el enemigo se ha entrado para dividir. Que tú vengas restaurando y restableciendo tu orden en ellos, Padre. Ahora en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Empieza a transformar, empieza a libertar, empieza a redarguir, Padre. Esa persona que vive en esa casa, Señor, donde esa persona te está clamando para que venga a los pies tuyos. Ven redarguyendo su corazón, Espíritu Santo. Enviamos ángeles, administradores en aquel lugar, que empiece a redarguir ese corazón en el nombre de Jesús. Para que esa persona puedan venir a tus pies. Sigue intercediendo por esa persona que tú estás orando. Sigue orando porque tus oraciones van a hacer efecto y vas a ver. Sigue orando y verás cómo esa persona va a venir a servir a los pies de Cristo. No te desanimes, aunque tú veas lo contrario, es que Dios está obrando a tu favor. Sigue orando, sigue intercediendo. Cógete uno ayuno hasta donde tú puedas llevarlo, gloria a Dios. Y preséntaselo el sacrificio vivo al Señor por ese propósito. Y dile, Señor, presento este ayuno de tanto día hasta X horas, Padre, por dicho propósito, para que tú vengas obrando a favor. Gracias, Padre, por este pueblo que te escucha, Señor Jesús. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Padre de la gloria. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Desatamos bendición sobre la vida de los oyentes, sobre este pueblo que nos escucha. Desatamos de bendición sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale a la campanita y comparte este video, que sé que le será de mucha bendición a otras personas. Ya ustedes saben, se me cuidan. Nos vemos en unas próximas. Chip y Candela. Hasta la próxima.